Hola Karencita, hola Evelyn, Camilita, Tracy, Heidi, Carlita, Jesus, hola Mayita, Kate, hola, hola, ya. A ver, les voy a colocar acá una imagen. ¿Pueden visualizar lo que está en la pantalla? Ya estoy compartiendo. Ya, Sí, sí. mira, ya, esto es un ictus que se puede observar en la tomografía y esto también son ictus. Ya. Entonces, la imagen 1, que es esta de acá, ¿qué ictus sería? Hemorrágico, no vaya a ser que te venga, ¿no? Por eso te estoy explicando. Hemorrágico o isquémico. Isquémico, mis. Ya. Y esto de acá, ya, Hemorrágico. ya. A ver, para recordar, en una radiografía, ¿de qué color se observaba el agua? En una radiografía. En una Radiología. radiografía, ¿de qué color se observaba el agua? Radio opaco. Radio opaco, o sea, blanco. Ya, listo. Y la sangre en la radiografía, si hay sangre en los pulmones, en la radiografía, ¿de qué color se observa? Radio opaco. Radio opaco, la sangre, ¿no? De color blanco se observa. Radio opaco. Ya, en la tomografía va a ser lo mismo, chicos. La sangre se va a observar de color blanco. Parece que ahí ha habido un cortocircuito, por eso he tratado de colocarles esto, ¿ya? Entonces se nota hiperintenso, así se llama, o hiperdenso, hiperintenso o hiperdenso, cuando es de color blanco. En la tomografía, hiperintenso o hiperdenso también, de color blanco, y así se observa la hemorragia. Cuando es una isquémica, ya un ictus isquémico, o sea, muerte neuronal no por hemorragia, sino por grasa o por la obstrucción del flujo sanguíneo, por la obstrucción del flujo sanguíneo, pero producto de la obstrucción, ya sea por coágulos o ya sea por ateromas, por grasa. Entonces ahí se observa hipodenso, ¿ya? O hipointenso, también se puede decir, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿ven? Cuando es un hemorrágico, hiperintenso o hiperdenso. Y cuando es isquémico, un ictus isquémico, hipodenso o hipointenso también, ¿ya? Entonces así es como se va a observar. Muy bien, entonces te pregunto, ¿qué tipo de ictus es esto? ¿Hemorrágico o isquémico? Hemorrágico. Hemorrágico. Hemorrágico, muy bien. Hemorrágico. Y esta, Isquémico. Isquémico. isquémico, muy bien. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Y esto es normal, pues. Esto es normal. ¿Ya? Muy bien. Eso para que te quede claro. ¿Ah? Ya. Las del corazón. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado acá? Vamos a ver las caras del corazón. Entonces, el corazón tiene tres caras, chicos. El corazón tiene tres caras. ¿Ya? El corazón tiene tres caras. Entonces, vamos a ver esas caras. ¿Ya? Vamos a ver esas caras. Listo.
Vamos a ver estas caras. Un ratito. Ya. A ver. Voy a colocarte mejor una imagen del YouTube. Con el YouTube te voy a explicar. Ya. A ver, un ratito. YouTube. Más. Ya. Acá. Ya, a ver, vamos a ver. Esto de acá es la cara anterior del corazón. Ya, esto es la cara anterior del corazón. Como esta cara está detrás del esternón y está detrás de los cartílagos y de las costillas, entonces se le puede llamar también cara anterior o cara esternocostal. Ya, cara anterior o cara esternocostal. Y la cara anterior o esternocostal principalmente está formada por la pared anterior del ventrículo derecho, principalmente. O sea, si a mí me preguntan, ¿quién forma la cara anterior del corazón? Y me dan solo una alternativa, entonces ahí voy a poner la pared anterior del ventrículo derecho, principalmente. ¿Ya? Porque también está formada por el surco interventricular anterior, ¿ya? Por el surco interventricular anterior. Y está formada también por un tercio de la pared anterior del ventrículo izquierdo. También está formada por el surco aurículo-ventricular derecho anterior, surco aurículo-ventricular anterior derecho. Y el surco, un pedacito de la porción inferior de la pared anterior de la aurícula derecha. Vuelvo a repetir. ¿Quién forma la pared anterior o externo-costal del corazón? Principalmente la pared anterior del ventrículo derecho, pero también el surco interventricular anterior, un tercio de la pared anterior del ventrículo izquierdo, el surco coronario derecho o surco aurículo-ventricular derecho anterior, la porción inferior de la pared anterior de la aurícula derecha. Vamos a seguir. Eso es la anterior, ¿ah? Ya, entonces ahora vemos la pared posterior del ventrículo, la pared posterior, perdón, o la cara posterior del corazón. La cara posterior del corazón es como si fuera el potito del corazón. Es como si lo fuera. ¿Por qué? Porque a través de esta cara posterior es que el corazón está descansando sobre el diafragma, ¿ya? Y como no solo es la cara posterior, sino que es como que se sentara sobre el diafragma, entonces se le denomina cara inferior del corazón. Y como está descansando sobre el diafragma, entonces también le puedo llamar cara diafragmática o cara inferior. Y acá es todo al revés, es todo al revés. Si en la cara anterior estaba formada principalmente por la pared anterior del ventrículo derecho, acá está formado principalmente por la pared posterior del ventrículo izquierdo,
porque se ha volteado acá este corazón. También por el surco interventricular posterior, 1/3 de la pared posterior del ventrículo derecho. También por una parte inferior, ya por el surco coronario izquierdo, un pedacito del surco coronario derecho, por la porción inferior de la pared posterior de la aurícula izquierda, ¿ya? Y me falta una tercera cara, ¿ya? Me falta una tercera cara. Un ratito. Y esto es la tercera cara. La cara que se apoya sobre la cara interna del pulmón izquierdo. Entonces, esto es la cara pulmonar. Entonces, la cara pulmonar está formado por la pared externa del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Por la pared externa del ventrículo izquierdo. Y también por los 2/3 izquierdos de la pared anterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Ya. Volvemos a repetir. Entonces, principalmente, vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que forman la cara anterior? Ya no estoy hablando de pareta. ¿Quiénes forman la cara anterior del corazón? Lo forma, vuelvo a repetir, principalmente la pared anterior del ventrículo derecho. También lo forma el surco interventricular anterior. 1/3 de la pared anterior del ventrículo izquierdo. También lo forma el surco coronario derecho, el surco coronario izquierdo también, ¿ya? Y un pedacito de la pared inferior de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. ¿Quién más lo forma? La salida de la arteria aorta, ¿no? La salida de la arteria aorta, o sea, la raíz de la arteria aorta. Y en la pared anterior del ventrículo derecho hay un hueco, hay un canal que tiene la forma de un embudo, que viene a ser el cono pulmonar o el cono arterioso, que es por donde sale la arteria pulmonar, Entonces, ¿quiénes forman, repito, la cara esternocostal o la cara anterior del corazón? ¿Por qué le llamo esternocostal? Porque está detrás del esternón y de las costillas. Entonces, lo forma la pared anterior de la aurícula derecha izquierda, pero la porción inferior. Lo forma las orejuelas, obvio, ¿no? Si te estoy hablando de la aurícula, también tiene que ser las orejuelas. Entonces, también será la porción inferior de las orejuelas auriculares derecha-izquierda, pero la porción inferior. Y si estamos hablando de las aurículas, también hablaremos de la porción inferior del surco interauricular anterior, ¿ya? Y también del surco coronario derecho-izquierdo anterior, surco auriculoventricular derecho-izquierdo anterior, pero principalmente está formado por la pared anterior del ventrículo derecho. También lo forma el surco interventricular anterior, 1/3 de la pared anterior del ventrículo izquierdo, el tubo que nace del ventrículo derecho, que tiene la forma de un embudo, que es el cono pulmonar o infundíbulo, lo cual permite la salida de la arteria pulmonar. También estará formado por la arteria pulmonar, a la cual le llamamos tronco pulmonar o tronco arterioso pulmonar o arteria aorta pulmonar, y por la raíz de la arteria aorta, ¿ya? Entonces, todos ellos son los que forman la pared la cara esternocostal o la cara anterior del corazón. Repetimos por última vez. ¿Quiénes son los que forman la cara anterior del corazón? La porción inferior de la aurícula derecha, la porción inferior de la orejuela derecha, el surco interauricular, pero anterior e inferior, surco interauricular inferoanterior, ¿ya? La porción inferior de la orejuela izquierda, la porción inferior de la aurícula izquierda,
el surco coronario izquierdo, la pared anterior del ventrículo derecho, el surco interventricular anterior y un tercio de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, todo esto lo forma la cara anterior, perdón, o la cara externo costal del corazón. ¿Ya? Lo volteamos y nos damos cuenta que el corazón está descansando sobre el diafragma. ¿Ya? Entonces acá, mira, el corazoncito está descansando sobre el diafragma. ¿Qué parte del corazón? Su potito del corazón, pues, ¿no? Que es la pared posterior inferior, la pared posterior inferior del corazón, ¿ya? La pared posterior inferior del corazón. Entonces, ¿quiénes lo forman? Todo al revés de lo que forma la cara externocostal o la cara anterior. Entonces, ¿quiénes lo van a formar? Principalmente la pared posterior del ventrículo izquierdo. También el surco interventricular posterior, un tercio de la pared posterior del ventrículo derecho. ¿Ya? El surco coronario posterior izquierdo, el surco coronario posterior derecho, la porción inferior de la aurícula, de la pared posterior de la aurícula izquierda, la porción inferior del surco interauricular posterior, la porción inferior de la pared, la porción inferior de la pared posterior de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, no te olvides, no te olvides. Ya. Entonces, ¿quiénes lo forman? El extremo inferior de la pared posterior. Cris, ayúdame, mamá, por tu celular, no le puedo contestar. Vania Simón. Ya, entonces el extremo inferior de la pared posterior de la aurícula derecha izquierda, pero no te olvides, es el extremo inferior o la porción inferior. La porción inferior del surco interauricular posterior, el surco aurículo ventricular derecho izquierdo posterior, principalmente la pared posterior del ventrículo izquierdo, el surco interventricular posterior y un tercio de la pared posterior del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces acá lo estoy poniendo grande porque eso es la prioridad para tu examen. ¿Ya? Y la tercera cara. ¿Quién lo forma la tercera cara? Llamada la cara pulmonar. Cara pulmonar porque descansa o se apoya sobre la cara interna del pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces por eso se le llama cara pulmonar. Ya. Entonces, ¿quiénes lo forman? La pared externa del ventrículo izquierdo. La pared externa o la pared lateral del ventrículo izquierdo. O sea, eso es su pared principal, ¿ya? Y además, los 2/3 anteriores del ventrículo izquierdo. Los 2/3 anteriores del ventrículo izquierdo. Entonces, a esta cara pulmonar también le puedo llamar la cara anterolateral, también se le puede llamar así. ¿Ya? Entonces, esos son las tres caras del corazón. La cara anterior o esternocostal, la cara posterior inferior o diafragmática y la cara externa o pulmonar o la cara, la cara lateral. ¿Ya? También se le puede llamar la cara lateral, ¿ya? ¿Está? La cara, perdón, anterolateral. ¿Por qué? Por los 2/3 anteriores del ventrículo izquierdo, pues, ¿no? Los 2/3 anteriores del ventrículo izquierdo. Listo. Entonces ahí, dale una chequeadita, por favor.
No te olvides que esto es el tubo. Mira, estoy acá, es el canal, ya que tiene la forma de un embudo llamado también infundíbulo o cono pulmonar o cono arterioso. ¿Por dónde va a salir? La arteria pulmonar. Sale la arteria pulmonar por ahí. ¿Ya? Listo. Acá está. Ya, entonces yo te doy ahora las características y tú me dices a qué cara pertenece. Los 2/3 anteriores, los 2/3 anteriores del ventrículo izquierdo. Los 2/3 anteriores del ventrículo izquierdo. Cara pulmonar. Cara Cara pulmonar. pulmonar, una. Muy bien, excelente. El ventrículo, la pared posterior del ventrículo izquierdo. Pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Mm? Cara posterior inferior. Posterior inferior o Diafragmático.
diafragmática. Ya, acá hay otra imagen, a ver si lo puedes visualizar.
Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo que es el esqueleto del corazón, tienes que recordar que ya hemos visto este temita de acá, pero que lo necesitas ver de todas maneras, ¿ya? Entonces, antes de pasar a lo que es el tipo de circulación, primero me van a resolver este dibujito, ¿ya? Échale ganas y te voy a preguntar.
Listo. El 1. Una cosa es cara y otra cosa es pared. Cuando hablamos de pared de aurículas, pared superior, inferior, anterior, posterior, externo, interno. Pared del ventrículo derecho, pared anterior, posterior e interno. ¿Ya? Pero cuando hablamos de caras del corazón, eso es cara externo costal o anterior, posterior inferior o diafragmático, cara externa o lateral o anterolateral, cara pulmonar. Listo. Vamos por el reconocimiento de las partes de esta imagen. El 1, ¿qué sería? Ya sé que es la aurícula izquierda, pero me tienes que decir, pues seguro, te voy a ayudar. Pared posterior de la aurícula izquierda, pues está volteado. Vamos con el 2, ya te ayudé con el 1. Pared posterior de la aurícula izquierda. Vamos con el 2. ¿Qué sería el 2? Pared posterior de la aurícula Pared derecha. posterior de la aurícula Derecha. Excelente. Vamos con el 3. Pared posterior de Pared ventrículo posterior de izquierdo. la ventrículo izquierdo. 4. Pared posterior Pared de posterior ventrículo del Posterior de la derecho. ventrículo aurícula derecho. derecha. 5. Number 5. 5. Ven mercado superior. 6. Vena cava inferior. 7. Venas pulmonares. Venas pulmonares. Pulmonares. 8. Arteria Arteria pulmonar. Derecha, izquierda. 9. Arteria aorta. Exactamente, específicamente. ¿Qué es? callado de la aorta. El callado de la aorta. 17. 17. Arteria subclaviana izquierda. Muy bien. 18. Anterior carótida izquierda. 19. Tronco cefálico. Arterioso o venoso. Arterioso. Muy bien, excelente. 10. ¿Hay 10? No hay, creo, ¿no? Sí, ya lo vi. 10. Surco auriculoventricular. Auriculoventricular posterior. ¿Qué Derecha. más falta? Excelente. 11. Si quieres, me dice surco coronario izquierdo posterior. Se puede ser surco auriculoventricular o surco coronario. El 11. El 11. Surco coronario izquierdo posterior. Falta surco auriculoventricular izquierdo. ¿Qué más? Posterior. Posterior. Muy bien, muy bien. 12. Orejuela izquierda. Orejuela izquierda. Izquierda. 13. Orejuela derecha. La derecha. 14. Auro Surco interauricular posterior. interauricular ¿Qué posterior. cosa? Surco interauricular. ¿Qué más? Surco interauricular Posterior. posterior. 15. Surco interventricular Surco posterior. interventricular posterior. Interventricular posterior. Ya. 16. Surco terminal posterior. Mm, mm.
Está bien. Surco terminal o surcos terminales. Excelente. Vamos con esta pregunta. No sé qué me responderás. A ver, vamos. Tienes un minuto. Está fácil esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La C, pues, ¿no? ¿La C? La C. Muy bien, excelente. Están listos ya para el examen, ¿ah? Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a recordar la circulación. Eso ya hemos visto, pero yo quiero estar segura de que tú lo sabes. Ya, hoy día hay un grupo, pucha, que me ha sacado más canas de los que tengo y más arrugas de los que tengo. Espero que esté acá alguien de ellos y pueda reflexionar. ¿Ah? Les he mandado, ya 2 veces ya es esto. La clase anterior, todo lo que se equivocaban, los he mandado a escribir 10 veces. Y hoy día igual los he mandado a escribir 10 veces. ¿Ya? Entonces, espero que el resto de grupos no haga eso. ¿Ah? Una vez que ya yo adquiero esa costumbre, todos voy a mandar a escribir. Vamos a ver. Entonces, el corazón
tiene dos tipos de circulación. Corazón tiene dos tipos de circulación. Una de las circulaciones, ¿ya? Es una circulación que va del corazón al pulmón y del pulmón al corazón. Esa es una circulación chiquita, ¿no? Porque los pulmones están cerca al corazón. Entonces es una circulación menor, es una circulación pulmonar, ¿ya? Circulación menor o circulación pulmonar, ¿ya? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿dónde se inicia la circulación menor? En el ventrículo derecho. Obvio, porque toda la mitad del corazón tiene sangre con CO2, toda la mitad. Tanto la auricular derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, tienen sangre con CO2. Auricular derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Tienen sangre con CO2, ¿ya? Entonces, esa sangre sí o sí tiene que ir al pulmón, pues. ¿Por qué tiene que ir al pulmón? Porque el pulmón es el que tiene el oxígeno que le ha llegado cuando hemos inhalado el aire, ¿no? Pues inhalamos el aire y el aire con oxígeno llega hasta el alveolo, hasta ahí llega. Ya llega el aire con oxígeno hasta el alveolo. Te pregunto, ¿con cuánto de presión llega el oxígeno al alveolo? Eso ya debes estar dominándolo ahorita. ¿Con cuánto de presión llega el oxígeno al alveolo? ¿Cuánto? Uy, cómo se pelean para decirme. 105 ¿105 qué? miligramos de mercurio. ¿Miligramos o milímetros? Milímetros. Milímetros de mercurio. Siempre, por favor, no se olviden. Yo sé que a veces ustedes quieren, ustedes son muy prácticos, les pesa la lengua para hablar completo. Tienen que hacerlo, porque imagínate que te vengan tu alternativa. A, milímetros, B, miligramos, C, mililitros, qué sé yo, ¿no? Entonces tienes que estar seguro. Ya, listo. Entonces la sangre sale del ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar. ¿Qué tipo de sangre sale? Sale sangre con CO2. Pero todas las arterias conducen sangre con oxígeno. ¿Cómo es que esta arteria pulmonar está conduciendo la sangre con CO2? Porque ya te hemos dicho, todas las arterias conducen sangre con oxígeno, menos la arteria pulmonar y menos la arteria umbilical. La arteria pulmonar y la arteria umbilical conducen sangre con CO2. De ahí todas las arterias oxigenadas. Entonces, la arteria pulmonar lleva la sangre con CO2 a los pulmones, lleva la sangre con CO2 hasta el capilar alveolar. Entonces, llega el oxígeno al capilar, llega la sangre con oxígeno al perdón, llega la sangre, estoy chicoteándome ya, llega la sangre con CO2, porque se supone que del ventrículo derecho ha salido la sangre con CO2 por la arteria pulmonar, ha llegado al capilar la sangre con CO2, ha llegado la sangre al capilar alveolar, la sangre con CO2. ¿Cuánto de presión tiene acá el CO2 en este capilar alveolar? ¿Con cuánto de presión llega? 40 milímetros de mercurio. 40. ¿Seguros? 40 o 45. ¿40 o 45? Muy 45. bien, Joseph. 45, 40 o 45. 45 45. ¿45 qué? milímetros de ¿45 mercurio. qué? Claro, ya. ¿Y quién le trae al CO2 hasta el capilar alveolar? ¿Quién le trae? ¿Quién lo transporta? ¿Quién lo transporta al CO2 hasta ese capilar alveolar? El neumocito.
No, si está en el capilar, como el neumocito está en el alveolo capilar. ¿Quién lo ha transportado? Ya sé la sangre, pero dentro de la sangre hay alguien quien lo transporta el CO2. Estamos recordando ya. ¿Quién lo transporta? De maneras es conducido el CO2 por la sangre. De 3 maneras. ¿Quiénes son los que lo transportan? La hemoglobina. La hemoglobina, pero ¿cómo se llama esa hemoglobina? ¿Cómo se llama esa hemoglobina? Carboxiemoglobina. Carboxihemoglobina, ¿ya? Pero del 100% de CO2 es conducido por la carboxihemoglobina el ¿cuánto por ciento? Ya ves, se han olvidado, por eso dije, no, mejor los pregunto acá. Acá vamos a ganar tiempo. ¿El cuánto por ciento? ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento? Muy bien, Joseph. 23%. 23%. ¿Y libre? El Porque libre 7%. también viaja. ¿Cuánto? 7%. 7%. ¿Quién más lo conduce? ¿Quién más lo conduce? El bicarbonato. ¿Cuánto por ciento? 70%. Excelente. Todo eso, cuando yo te digo, la arteria pulmonar conduce la sangre con CO2 desde el ventrículo derecho hasta el capilar alveolar, tú ya tienes que saber pues, quién lo está transportando, con cuánto de presión. Yo eso ya no les voy a decir. ¿Ah? Ya, listo. Ahora pregunto, ¿con cuánto de capilar alveolar? Si no, ahora te estoy preguntando, ¿con cuánto de presión llega la sangre al capilar alveolar? Toda la sangre. ¿Con cuánto de presión? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto de presión llega, chicos? Con 10 milímetros de mercurio. En la mañana lo vimos, 10 milímetros de mercurio. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de capilar es el capilar alveolar? ¿Qué tipo de capilar es el capilar alveolar? Continuo. Continuo. ¿Cuánto mide la hendidura, el orificio? 1,20 nanómetros. De 1 a 20 nanómetros. ¿Y cuánto mide el CO2? ¿Cuánto miden los desechos? Menos de ¿Cuánto 7 mide la nanómetros. urea? Porque acá no solo se conduce CO2, se conduce desechos también. Entonces se conduce urea, ácido úrico, ¿no? Amoníaco, ¿ya? Óxido nitroso. ¿Cuánto? De 2 a 3. Acá los productos de desecho. Solo se filtra el CO2. Se filtra el CO2 porque es liposoluble, pero ¿por qué no se filtra los productos de desecho que te miden de 2 a 3 nanómetros? Ya te hemos dicho, porque acá las proteínas ejercen una presión. ¿Qué hacen las proteínas? Jalan como si fuera un imán a los productos de desecho para que no se filtren. ¿Ya? Uno, dos, porque la presión de la
el capilar es bajo, ¿ya? Es bajo, por eso que no se filtra. Y 3, la membrana basal está bien tejida y está tapando tus agujeros. Entonces son 3, la cual no se filtra el agua y no se filtra el resto de solutos, solo CO2, ¿ya? Y luego entra acá el oxígeno. Todo esto en el alveolo capilar. Entonces, ¿quiénes son los que forman la membrana? ¿Qué estructura forman la membrana alveolo capilar? Uno, son 5 las estructuras que forman la membrana alveolo capilar. ¿Ya? ¿Quiénes forman? Por todo esto es la membrana alveolo capilar. Acabo de decirte. Carambas. ¿Ya? Todo esto es la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿quiénes forman la estructura de la membrana alveolo capilar? Eso fue una pregunta de examen. ¿Ah? Eso ya fue pregunta de examen. Pregunto, ¿quiénes forman la estructura de la membrana alveolo capilar? Ya estamos haciendo un repaso de ¿quién? Neumocito tipo 1. ¿Quién, chicos? ¿Quiénes son los que forman? 1, neumocito tipo 1. Excelente. 2, Membrana basal del alveolo. El alveolo. membrana basal del alveolo. 3, Espacio intersticial. espacio intersticial. 4, Membrana basal del capilar. del capilar. 5, Endotelio capilar. endotelio. ¿Qué es el endotelio? Epitelio simple plano. Excelente. ¿Cuánto mide toda la membrana alveolo capilar? ¿Cuánto tiene de espesor? 0,5 no. Muy bien, Joseph. ¿Cuánto tiene de espesor? Vamos, chicos. ¿Cuánto tiene de espesor? 0,5 nanometros. No escucho. ¿0,5 qué? Nanómetro. ¿Qué? No, micras, ¿te das cuenta? Por eso tienen que aprender lo correcto, ¿ah? Con todas sus unidades de medida, micras. No es nanómetros, es micras, ¿ya? Entonces, de esa manera, el CO2 ha pasado del capilar alveolar al alveolo y el oxígeno ha pasado del alveolo al capilar. Entonces, la sangre del capilar ya está oxigenado, pues, ¿no? Entonces, ahora la sangre con oxígeno va a la vénula. De la vénula circula por la vena pulmonar y de esa manera la sangre con oxígeno llega a la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo? Que la arteria pulmonar ha transportado la sangre con CO2 al pulmón. El objetivo ha sido la hematosis, pues ha sido la respiración pulmonar, la respiración externa, la difusión, ¿ya? Eso ha sido el motivo, ¿ya? Eso ha sido el objetivo, ¿ya? Y traer oxígeno al corazón. Eso ha sido el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿dónde se inicia esta circulación pulmonar? En el ventrículo derecho.
¿Quién saca la sangre con oxígeno? La arteria, con CO2, perdón, la arteria pulmonar. ¿Ya? ¿Quién trae la vena pulmonar? Entonces, todas las venas conducen sangre con CO2 menos la vena pulmonar. Conduce sangre con oxígeno. Entonces, repito, ¿dónde se inicia la circulación menor? En el ventrículo derecho. ¿Dónde termina? En la aurícula izquierda. ¿Quién saca la sangre con CO2 del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. ¿Y quién lo hace regresar? Las venas pulmonares. ¿Qué tipo de sangre ha salido en la circulación menor? La sangre con CO2. ¿Y qué tipo de sangre ha retornado? La sangre con oxígeno. Repito nuevamente. La circulación menor comienza en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. Siempre la circulación se va a iniciar en los ventrículos y siempre va a terminar en la aurícula. Si comienza en el ventrículo derecho, terminará en el lado contrario, la aurícula izquierda, ¿ya? Y siempre la sangre sale por arterias y siempre regresa por venas. Entonces, la sangre en la circulación menor o circulación pulmonar, ¿ya? Se inicia esa circulación pulmonar en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. ¿Quién saca la sangre? La arteria pulmonar. ¿Quién lo hace retornar? La vena pulmonar. ¿Qué tipo de sangre sale? Con CO2. ¿Y qué tipo de sangre retorna? Oxigenada. De eso se trata la circulación menor. Ahí dale una chequeadita, por favor. Ya, ¿dónde se inicia entonces la circulación menor, chicos? En el ventrículo derecho. ¿Dónde termina? Aurícula En la izquierda. aurícula izquierda. ¿Quién saca la sangre de la circulación menor? Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Quién lo hace regresar? Vena Cuatro pulmonar. Es vena pulmonares ¿Qué pulmonar. tipo de sangre sale? con CO2. Se conserva ¿Qué tipo de sangre retorna? con Con oxígeno. Muy bien, entonces ya llegó la sangre con oxígeno a la aurícula izquierda. Entonces ahora la sangre va a bajar con oxígeno al ventrículo izquierdo. Entonces esa sangre con oxígeno del ventrículo izquierdo ya tiene que salir, pues. ¿Y por dónde va a salir? Por la... Antes de nada te mostraré acá estas imágenes. Ya. Si quieres le tomas capturita para que practiques en casa. Listo. Listo. Entonces ya llegó, vuelvo a repetir, la sangre con oxígeno a la aurícula izquierda y luego baja al ventrículo izquierdo. Un ratito ya, chicos, voy a prepararme mi chichita. Un ratito, un ratito.
Ya. Entonces la sangre sale con oxígeno por la arteria aorta. Y esa sangre con oxígeno que sale por la arteria aorta no solo sale con oxígeno, sino también sale con nutrientes, ¿ya? Y esa sangre va a llegar a todos los sistemas, órganos, aparatos, tejidos y células del cuerpo, ¿ya? Recuérdate que la arteria y cualquier arteria es como el tronco de un árbol, se va a ramificar. Entonces, de esa manera va a llegar el nutriente y el oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿ya? Va a llegar ahí. Entonces, ¿hasta qué punto va a llegar? Ya sabes, pues, ¿no? La sangre va a llegar a la arteriola, cabo arterioso, entonces va a llegar al capilar, ¿ya? Llega al capilar. Entonces, repito una vez más, la sangre que sale con oxígeno y nutrientes del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, llega a la arteriola, al cabo arterioso, se está llegando al capilar. Entonces, de ese capilar, ¿qué capilar es esto? La que está a la altura de cualquier célula del cuerpo. ¿Qué capilar es? ¿Qué tipo de capilar es? Fenestrador. Fenestral. ¿Cómo se le llama a sus agujeritos? Fenestras. Ya, listo. Entonces, de acá se filtra el agua, se filtra el oxígeno, se filtran los nutrientes. ¿Con cuánto de presión ha llegado la sangre al capilar? Este es el capilar sistémico. ¿Por qué es sistémico? Porque está a la altura de cualquier sistema del cuerpo. Está a nivel del sistema muscular, sistema óseo, sistema endocrino, sistema nervioso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces te pregunto, ¿con cuánto de presión llega la sangre a este capilar sistémico? ¿17 milímetros de mercurio? 17 milímetros de mercurio. Excelente. ¿Ya? ¿Y el oxígeno con cuánto de presión llega a ese capilar sistémico? ¿Con cuánto de presión llega el oxígeno al capilar? ¿Con cuánto de presión? 105 milímetros de mercurio. 105. ¿Quién lo ha transportado? ¿Quién lo ha transportado? Al oxígeno hasta el capilar sistémico. ¿Quién? ¿Quién lo ha transportado? La hemoglobina, ya. La hemoglobina. ¿Pero cómo se llama la hemoglobina? Oxígeno. Oxihemoglobina. ¿El cuánto por ciento del 100% de oxígeno que hay en la sangre es transportado por la oxihemoglobina? ¿Ya? ¿El cuánto por ciento del oxígeno es transportado por la oxihemoglobina? El 97%. 97%. ¿Y libre cuánto se encuentra? Un 3%. ¿Cuánto? Un 3%. Un 3%, correcto. Entonces, esa glucosa, el oxígeno, entra a cualquier célula del cuerpo. Esta célula puede ser la célula epitelial de la piel, la neurona de tu cerebro, el osteoblasto de peso, etcétera, etcétera. Cualquier célula de tu cuerpo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta glucosa y con este oxígeno en el citoplasma de la célula?
la glucosa se rompe, o sea, hay una glucólisis, lisis es ruptura de glucosa, una glucólisis. Pero para la glucólisis no participa el oxígeno. Entonces, este proceso en el cual se rompe la glucosa se le llama glucólisis o respiración anaeróbica. Entonces, se rompe esta glucosa en esta molécula de 3 y esta molécula de 3, o sea, en piruvatos, 2 piruvatos. El piruvato ingresa a la mitocondria igual que el oxígeno. El piruvato ingresa a la mitocondria igual que el oxígeno. También ingresa el agua. Y con esos elementos se va a generar en la mitocondria reacciones químicas, en la cual se libera agua, CO2 y energía, de 34 a 36 ATPs. ¿Qué va a hacer la célula con estas? Ojo, cuando se da la glucólisis, que es la respiración anaeróbica, en la cual la glucosa se rompe en 2 piruvatos, también se va a liberar 2 ATPs. ¿Ya? Solo que esta glucólisis se está dando en el citoplasma. En cambio, la respiración aeróbica se está dando en la mitocondria y ahí se está liberando de 34 a 36 ATPs. Para eso, ¿qué ha necesitado la mitocondria? Que entre el piruvato, que entre el agua, que entre el oxígeno. Entonces, ahora, ¿qué hace esta célula con estos 36 ATPs? 2 más 34, 36. Si es el corazón, 38, 2 más 36. Entonces, con esta energía, la célula va a realizar sus diferentes funciones. Si es un miocito, contraerse, pues, ¿no? Si es un osteoblasto, formar al hueso, y así sucesivamente. Pero poco a poco va desgastando su ATP, va desgastando su energía hasta que se queda solo con ATP. Entonces, gasta el último fósforo, se queda con ADP. Gasta el último fósforo, se queda como AMP. Y finalmente hace uso del fósforo y se queda solo con el adenosín, que ya sería un producto de desecho. Entonces, la célula ahora, ¿qué es lo que bota? Todos los desechos, pues, ¿no? Bota el agua, bota el CO2, bota el ácido láctico, la adenosina, bota la urea, el ácido úrico, todos los desechos al espacio intersticial y luego entra la célula del al capilar sistémico ingresa. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El capilar sistémico le ha dado glucosa a la célula y la célula le está dando desechos. El capilar sistémico le da a cualquier célula del cuerpo oxígeno y la célula del cuerpo le da CO2. O sea, ¿cómo se le llama ese intercambio de oxígeno por CO2 y de nutrientes por desecho? Respiración celular, respiración interna, y hay algunos que le llaman también respiración tisular. Vamos a poner acá. Ya. Respiración tisular. Ya. Listo. Ya. ¿No? Entonces, ahora, si esta célula fuera una célula de tus miembros inferiores, de tu pelvis, de tu abdomen, entonces el que recoge la sangre con CO2 y desechos es la vena cava inferior. Y si esta célula fuera una célula de tu cabeza, de tu cuello, de tu tórax, miembros superiores, el que recoge la sangre con CO2 es la vena cava superior. Y si fuera de las células de la pared del corazón, el seno venoso. ¿Ya? Entonces, si te has dado cuenta, la sangre ha salido del ventrículo izquierdo con oxígeno y ha regresado a la aurícula derecha con CO2. ¿Ya? A eso se le llama circulación mayor, pues, ¿no? Circulación mayor, ¿ya? O circulación sistémica, porque esa sangre está yendo a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, ¿dónde se inicia la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. ¿Dónde termina? En la aurícula derecha. ¿Quién saca la sangre en la circulación mayor? La arteria aorta, y el que hace regresar, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo. Puede ser la vena cava superior, vena cava inferior, seno venoso.
¿Qué tipo de sangre sale de la circulación? Se supone que está yendo a todo el cuerpo, entonces tiene que sacar sangre oxigenada. ¿Y qué tipo de sangre retorna? Retorna sangre con CO2. Sangre con CO2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto de sangre tenemos en el cuerpo? 5 litros. De los 5 litros, en la circulación mayor o sistémica, circula la mayor cantidad. De los 5 litros, 3.300 mililitros de sangre por minuto. De sangre por minuto. Circula por toda la circulación mayor. Y en la circulación menor, 1.700 mililitros. 1.700 mililitros. En la circulación mayor, 3.300. En la circulación menor, 1.700. Entonces, mililitros. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de circulación, chicos. Tenemos una circulación mayor y una circulación menor. Y recordemos que la sangre del hemicardio derecho nunca se mezcla con la sangre del hemicardio izquierdo. Nunca. Por eso se dice que nosotros, los mamíferos, tenemos una circulación completa. Ya tenemos una circulación completa. Tenemos una circulación doble. Doble porque tenemos circulación menor y mayor. ¿Ya? Entonces, y la sangre circula por toda esta arteria capilar y vena. La sangre nunca sale fuera de esta tubería. Nunca sale de esta tubería. Jamás. ¿Ya? Entonces, la sangre ya circula por la arteria capilar y vena. Por lo tanto, entonces, la circulación de la sangre es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que la sangre sale del corazón y regresa al corazón, tal cual. ¿Ya? Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos dos tipos de circulación, ¿ya? Tenemos una circulación doble porque tenemos circulación menor y mayor. Una circulación completa porque la sangre no se mezcla del hemicardio derecho con el hemicardio izquierdo. Y una circulación cerrada, un circuito cerrado. La sangre sale del corazón, circula por todos los vasos sanguíneos y regresa al corazón. Entonces, nuestros tipos de circulación son completa, cerrada y doble. Doble porque tenemos circulación menor y mayor. Cerrada porque la sangre circula solo dentro de vasos sanguíneos y no se filtra por los capilares. Completa porque la sangre del hemicardio derecho nunca se va a mezclar con la sangre del hemicardio izquierdo. ¿Ya? Muy bien, dale ahí una chequeadita. Ya, ¿dónde nace la circulación mayor, chicos? En el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Dónde termina? En la aurícula Ventrículo derecho. ¿Por dónde sale la sangre en la circulación mayor? por la arteria aorta. ¿Y por dónde regresa? Por las venas cavas. ¿Qué venas cavas? Superior e inferior. ¿Qué más? Seno venoso. Es una venosa. Excelente. Nos vemos mañana, 9:30 de la noche, chicos. Bye, bye. Eso es todo. Entonces, mañana estamos viendo esqueleto del corazón. ¿Ah? Mañana estamos viendo esqueleto del corazón. Bye, chao. Hasta mañana, gracias. Chao, mi buena. Gracias, hijita. Buenas noches.